Quizás esta sea la última oportunidad para aprovechar el bull market, para aprovechar toda la subida que vamos a tener en las criptomonedas. Así que todavía estás a tiempo. Pero te voy a explicar por qué es la última oportunidad. Porque es el momento de comprar altcoins y aprovechar toda la suba que se va a venir en el mercado. Sabemos que ya pasó el halving de Bitcoin, ¿ok? Dicho video lo voy a dejar acá, ustedes lo tienen que ver, incluso lo van a poder ver al final de este video para entender qué es el halving y por qué es tan importante, ¿ok? Pero como saben, pasó el halving de Bitcoin, lo que hace que la recompensa que reciben los mineros de Bitcoin se reduzca a la mitad, ¿ok? Lo cual hace subir mucho más el precio porque corrige la inflación que tiene Bitcoin, ¿ok? Cada vez va a haber más demanda de Bitcoin y menos oferta de Bitcoin. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mercado existen dominancias, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a los gráficos. Bien, este es el market cap de Bitcoin, ¿ok? Es la dominancia básicamente de Bitcoin, que lo pueden ver acá poniendo BTC.D, ¿ok? Es el market cap de Bitcoin. Y antes de esto, de saber en qué afecta y qué es el market cap de Bitcoin, tenemos que saber cuál es el total de market cap que tenemos, ¿no? ¿Con qué decimos eso? ¿Cuál es la cantidad total de dinero que hay en el mercado? Para eso vamos a poner total y vamos a ver que tenemos esta sección de acá que dice Crypto Total Market Cap, ¿ok? Si hacemos clic acá, te recomiendo que te lo guardes, vamos a ver la cantidad de dinero que tenemos actualmente en el mercado, que como ven es 2.31 trillones de dólares, ¿ok? Esa es la cantidad exuberante que tenemos de dinero en todo el ecosistema cripto, ¿ok? Son 2.3 trillones de dólares al día de hoy, ¿ok? Obviamente esto va subiendo más y obviamente tenemos una constante, ¿no? A medida que el precio de Bitcoin y las criptomonedas en general suben de precio. Entonces, teniendo en cuenta que acá este es el total de todo el dinero que hay, la dominancia de Bitcoin marca acá con un 55,10 más o menos, 0,09 en realidad, marca la cantidad de todos esos 2.3 trillones de dólares. Bueno, Bitcoin se lleva el 55.09 de ese dinero, ¿ok? Estamos hablando que Bitcoin se lleva más del 50% de todo ese capital. Y el más o menos 45% restante se lo está llevando las altcoins, ¿ok? Las 2 millones de criptomonedas o más de 2.000 criptomonedas, o bueno, todas las criptomonedas que se creen, se están llevando todo ese resto de capitalización, ¿no? Ethereum, Solana, ADA, Pepe, la que vos quieras. Todo lo demás va repartido entre esas monedas. Pero el 55% de todo el dinero cripto está ahora mismo en Bitcoin, ¿ok? Y eso es muy importante. Entonces, en este gráfico vamos a observar distintas cositas. Primero, vamos a ver algo muy interesante. Que vamos a ver que el gráfico en el año más o menos 2015, como por acá, vamos a agrandarlo para que lo vea más claro aún la audiencia. Vamos a ver acá, en el año 2015, este indicador se encontraba en el 95-98%, incluso en el año 2016 estaba en un 97%. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente todo el dinero que se encontraba o que venía de las criptomonedas estaba en Bitcoin, ¿ok? En 2015, 2016 y obviamente antes también, todo el dinero cripto se encontraba únicamente en Bitcoin. Por más que haya otras criptomonedas, el 98% o el 95% del dinero de las criptomonedas estaba en Bitcoin. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que con el paso de los años, obviamente, el dinero fue cayendo, ¿ok? ¿Por qué? Hay dos opciones. La primera es porque se fueron a resguardar en el dólar, o la segunda es que surgieron proyectos muy interesantes. ¿Y a qué me refiero con proyectos más interesantes? Tenés ahí los proyectos de ADA, Solana, Ethereum y demás. Entonces, proyectos que son muy buenos y proyectos que obviamente la gente decidió sacar el dinero que tenía todo en Bitcoin y empezar a repartirlo en estas criptomonedas. Y básicamente esto es lo que significa la dominancia acá de Bitcoin, ¿ok? Si este gráfico sube, significa que más dinero está entrando en Bitcoin. Si este gráfico baja, va a bajar por dos motivos. El primer motivo va a ser para irse a una moneda estable como lo es el dólar, y la segunda es porque se está yendo a las altcoins, ¿ok? Entonces ahí es básicamente cómo lo podemos interpretar a este querido gráfico, que hoy en día el 55% del dinero está en Bitcoin a día de hoy, pero que claramente es una tendencia que ha ido bajando a lo largo de los años. Así que bueno, es interesante lo que nos indica este indicador. Ahora, un punto muy interesante que está marcado acá en el gráfico es esta línea que están viendo acá en el color azul. ¿Por qué?
Porque esta línea de color azul básicamente marcó los 57,20 más o menos, que fue esta zona, ¿no? Que podemos decir que fue un pullback a esa zona, pero lo interesante es que acá obviamente el mercado siempre ha reaccionado en estos puntos, incluso para la alza o como una zona de soporte o resistencia, pero obviamente, ¿qué pasó? Vamos a ver que por acá abajo también incluso, vamos a ver que el piso de Bitcoin se mantuvo más o menos en esta zona. Vamos a ponerlo bien para que se note mejor en esta zona de acá. Bitcoin ha ido, digamos, consolidándose en estas zonas. Ahora, ¿qué pasó? Desde el año aproximadamente 2022, más o menos en septiembre del año 2022, la dominancia de Bitcoin ha ido subiendo increíblemente, ¿ok? Haciendo que obviamente más dinero crezca en Bitcoin y que Bitcoin a la par también haya crecido un montón, ¿ok? Y lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en Bitcoin. Si vamos a buscar desde el año 2022, vamos a ver que Bitcoin no paró de subir, más o menos desde por acá. Vamos a ver que concuerda justamente con la dominancia, que Bitcoin no paró de subir básicamente desde el año 2022, como también lo marca su dominancia, ¿no? Y que incluso Bitcoin ha marcado, que es lo más importante que se tienen que quedar de toda esta aplicación, es que ha marcado un nuevo all time high, digamos, o un nuevo máximo en comparación a al ciclo anterior que tuvimos, ¿no? Que fue más o menos en 2021. Entonces, estamos viendo que si la dominancia de Bitcoin sube y Bitcoin está subiendo junto a su dominancia, los movimientos más fuertes del mercado lo va a estar dando Bitcoin, ¿ok? En comparación a otras altcoins, que por ejemplo tenemos a Ethereum, que todavía no ha hecho ese movimiento de superar su máximo anterior y ninguna otra altcoin aún lo ha hecho. Entonces vamos a notar que justamente cuando la dominancia de Bitcoin sube muchísimo y Bitcoin sube muchísimo, entonces la tendencia la va a tener Bitcoin, los movimientos más fuertes lo va a tener Bitcoin. Entonces, para que quede claro, básicamente cuando la dominancia de Bitcoin está subiendo y Bitcoin está subiendo, Bitcoin va a ser la que clave básicamente los movimientos más agresivos y también los movimientos más fuertes, ¿ok? En comparación a las altcoins, por ejemplo, porque básicamente es eso, ¿no? Ya que Bitcoin sí alcanzó un nuevo máximo en comparación, por ejemplo, a las altcoins que sí subieron, pero no lograron un nuevo máximo. Bien, pero por ejemplo, si acá contamos en el total 3, si ponen ustedes total 3, se pone esta opción de acá. Básicamente acá está toda la capitalización de mercado, recordemos que era más de 2 trillones de dólares. Acá es toda la capitalización de mercado, excluyendo a Bitcoin y a Ethereum, ¿ok? Más o menos Bitcoin ya vimos que tiene el 55, bueno, Ethereum tiene el 16 y algo por ciento. Entonces todo el resto es acá, es toda la capitalización de mercado que tienen las altcoins, la más de 2 millones de criptomonedas o altcoins que hay, ¿no? Vamos a ver que cuentan un capital de 662 mil billones de dólares. Ahora, algo muy interesante, vamos a ver que por ejemplo el otro día, que era más o menos la fecha entre el 1 de abril, 25 de marzo, bueno, más o menos esa fecha del punto más alto que se creó, bajó casi un 30% el capital de las altcoins, ¿no? Que incluso en muchos casos en algunos altcoins ha significado más de un 50%. Entonces, si vemos que en algunas altcoins bajó más de un 50% solo en este movimiento, lo que acá, obviamente, teniendo total de todas las altcoins fue solo un 30%, fue bastante abrupto, ¿no? El movimiento. Incluso si vemos del máximo a el más bajo de todos, cayó más de un 74%. Eso, si lo desglosamos, sería mucha pérdida en capitalización de mercado de las altcoins. Ahora, para que se entienda mejor todavía, vamos a ver este gráfico, ¿no? Que acá tenemos en conjunto la dominancia de Ethereum, tenemos la dominancia de Bitcoin, la de USDT y la de USDC, ¿ok? ¿Por qué esto? Bien, básicamente este gráfico es muy fácil de hacerlo y ustedes también lo pueden hacer. Esto es muy fácil, agarras, pones BTC.D más Ethereum.D más USDT.D más USDC.D. Ok, vos sumás todo eso básicamente y te va a dar esto que están viendo acá en pantalla, ¿no? Por si ustedes también quieren tenerlo. ¿Qué significa esto? Estamos sumando todas las dominancias del mercado de estas cuatro, de Ethereum, Bitcoin y USDT y USDC. ¿Por qué? Porque son dos monedas estables y son las más utilizadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, como ven acá marqué zonas de zona de vender altcoins y zona de comprar altcoins. Y este indicador nos sirve mucho para entender cuáles son zonas de compra o zonas de venta, ¿ok?
Sin obviamente entrar en detalle en cuándo es el momento justo de comprar en precio. No, estamos viendo en zonas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, como ven, yo acá marqué la zona del 80 y la zona del 66. ¿Por qué la zona del 80% sea bien? Porque básicamente cuando llega a este punto, o está muy cerca de, básicamente el punto sería un poco más abajo, vamos a corregirlo. Ahí me gusta un poco más. Cuando llega a la zona del 80%, significa que el 80% de la capitalización de mercado está en Bitcoin, está en Ethereum, está en USDT y está en USDC, ¿ok? Y solo el 20% restante está en las altcoins. Solo ese 20% está repartido entre todas las altcoins, la más de 2 millones de altcoins que hay, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cada vez que toca esta zona o está al menos cerca de esta zona, indica una zona de compra. ¿Por qué? Porque no hay mucho dinero en las altcoins juntamente, porque está todo en moneda estable como lo es USDT o USDC, y si no está en Bitcoin o en Ethereum. Entonces estas zonas son muy interesantes y cada vez que justamente ha tocado estas zonas, el precio después indicó un buen momento de compra básicamente, ¿no? Y viceversa sería la zona, por ejemplo, del 66. Entonces, todo por esta zona. Entonces, ¿no? Ok, ya entendimos que esta zona marca un buen momento de compra, ¿no? Porque estamos entendiendo que sí, estamos en un 80%, el 20% se divide en todas las altcoins, quiere decir que en total toda la capitalización de cripto no está en las altcoins y marcaría un buen momento de compra. Incluso acá lo ha marcado, por ejemplo, lo ha sobrepasado por muchísimo, por ejemplo, la zona del 5 de junio, tenemos acá más o menos acá en agosto. Y también lo han marcado en octubre de 2023, ¿ok? Vamos a buscar esas tres zonas que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar cualquier altcoin. Por ejemplo, vamos a agarrar a Solana, por ejemplo. Vamos a ir a buscar acá a Solana. Y vamos a buscarlo en la zona que dijimos, octubre del 23. Miren acá lo que lo marcó. Miren, octubre 2023. Perdón, 23 de octubre de 2023. Marcó esta zona de acá y miren toda la subida que tuvimos. Un 624%. Una locura total. Otra zona que había marcado era agosto, si no me equivoco. Lo vamos a volver a chequear. Otra zona que había marcado es, bueno, junio. Agosto también la marcó como una buena zona. Así que lo mismo, aplicaría para cualquier altcoin, ¿ok? Vamos a seguir tomando, por ejemplo, otro podemos agarrar, bueno, vamos a agarrar cualquiera. Por ejemplo, vamos a dar BNB, acá en agosto, lo mismo, 14 de agosto, miren toda la suba que tuvimos. Se aplica para casi todas las altcoins del mercado. Obviamente Solana fue, creo que la que más explotó, pero se aplica para todas. Entonces, cada vez que se ha alcanzado o superado por mucho esta zona de acá, ha marcado buenas zonas de compra. Y hace muy poquito, básicamente, hace unos días también, la zona del 8 de abril, marcó esta vela tocando otra vez el 80%. Obviamente ahora bajó a un 77%, pero te diría que aún está bastante bien para todavía entrar. Por eso te digo que ya tocó esta zona hace unas semanas. Está de vuelta como para volver a básicamente comprar y aprovechar estas altcoins. Ahora, entonces, para que entiendan esto, cada vez que el gráfico supera ese 80%, ¿ok? Aunque sea un poquito, vamos a ver que si lo andamos, cada vez que lo hayas superado, te ha entrado, incluso nos ha dado varias entradas, pero cada vez que hayas superado o tocado al menos ese 80% o lo hayas superado por un poquito, significa buenas zonas de compra. E incluso ahora que estamos en esta zona, todavía sigue siendo una gran zona de compra. ¿Y por qué, Seba, dirías que todavía sigue siendo una buena zona de compra si ya no estamos en ese 80? Aunque el 80 lo marcó hace muy poquito, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque básicamente en esta zona significaría lo mismo que haber entrado en mayo de 2023 o el 15 de mayo o esta zona de acá, ¿ok? Esta zona casi la misma zona en la que estamos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, yo te recomendaría que vayas a buscar cualquier altcoin en la zona de el 8, el 15, el 22 de mayo y me digas qué tal le fue. Como por ejemplo, vamos a agarrar a Solana nuevamente. Vamos a Solana, vamos a ver qué estuvo pasando en mayo. Ok, en mayo de 2023. Vamos a buscar acá. Fíjate acá, mayo de 2000. Imagínate acá, mayo de 2023. Ok, hubo una pequeña bajada. Te la tomo, pero después mira todo lo que creció exponencialmente. Ok, estamos hablando de una suba increíble, ¿no? Y esto fue a partir de mayo de 2023. Y así puedes agarrar cualquiera, básicamente. Puedes agarrar hasta, no sé, la que se te ocurra. Puedes agarrar a ADA. Por ejemplo, ADA, si bien tuvo una bajada increíble en más o menos el mes de mayo,
volvió a subir muchísimo, ¿ok? Puedes agarrar cualquier altcoin básicamente dentro de ese rango y va a subir muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a... Bueno, podemos ver el token de Uniswap. ¿Cómo estábamos? Mayo de 2023. Mirarlo por acá. Tuvimos una pequeña bajada y después creció exponencialmente, ¿ok? Básicamente sirve para cualquier icon, ¿ok? La que vos quieras, cualquier icon que vos quieras buscar, te va a servir y va a ser aplicable esto que te dije. Porque estamos más o menos en el mismo rango, ¿ok? Así que imagínate la perfecta zona de compra que tenemos en estos momentos. Ahora, vamos con lo importante. Todo lo que viste en este video tiene un porqué. ¿Por qué? Porque vimos que pasó el halving de Bitcoin, vimos la dominancia de Bitcoin y vimos acá este gráfico que nos indica las zonas más o menos de compra y de venta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como ven, hace unos días llegamos acá a la zona del 80% marcado por esta vela y fue el halving de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Luego del halving de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin empieza a caer, ¿ok? Y como vimos, este mechazo, todo indica que a partir de ahora el efecto que tiene el halving a los meses es que todas las altcoins empiecen a subir muchísimo, no solo el precio de Bitcoin, pero sino también las demás altcoins empiezan a subir muchísimo. Entonces, básicamente esta es la última bala que te da el mercado para poder comprar altcoins, ¿ok? Porque después van a empezar a subir muchísimo y se empieza a bajar la dominancia de Bitcoin, va a ir ese dinero hacia las altcoins y empieza la gran suba y el gran bull run del mercado cripto. Como le dije, que la dominancia de Bitcoin caiga y que esto haya marcado esta zona no es coincidencia, coincide con el halving y como le digo, va a empezar a caer la dominancia de Bitcoin y va a empezar a entrar dinero a las altcoins. Ahora, Seba, está bien, ya entendí cuándo comprar y demás, estamos en un buen momento. Ahora, ¿cuándo es el momento de vender? Seba, básicamente cuando la zona entre por debajo del 0.66, básicamente. ¿Por qué? Porque cada vez que ha tocado esta zona y la ha superado ampliamente, ojo, no te voy a decir un precio exacto, no te va a decir el precio en cuál tenés que vender Solana o la altcoin que vos quieras, pero sí se va a mover por zona, ¿no? Por la capitalización justamente del mercado. Entonces, cuando pasa el 66, más o menos entre esta zona, este rango, ahí sería un buen momento para vender o empezar a vender algunas altcoins y tomar ganancia, ¿ok? Así que todavía tenés un rango muy amplio para aprovechar justamente, así que estás en la última bala para aprovechar justamente esta alt season que se va a venir. Ahora, si no te gustó TradingView y toda la explicación que di anteriormente, puedes buscar el Altcoin Season Index en Google, igual te dejo el link debajo en la descripción, y vas a encontrar este indicador, básicamente, que te recomiendo que siempre lo uses en month o en year, o sea, en mes o en un año, y si está por debajo de 30, significa que las altcoins todavía están muy sobrevendidas y es un buen momento para entrar. Incluso acá está en 35, ya empieza a subir un poco, pero mensual lo tenemos bastante bien. Entonces te diría que es el último momento para justamente comprar altcoins, ¿ok? Es muy importante que aproveches justamente para poder entrar en esta alt seasons que se van a venir, ¿ok? Así que justamente tenés este indicador que te puedes guiar de este, pero yo prefiero un poco más el análisis técnico como le mostré durante todo este video. Bien, hay varias cosas que podemos seguir teniendo en cuenta para aprovechar y entender que estamos en un buen momento para comprar altcoins, pero básicamente se alargaría mucho más el video, ¿ok? Y lo vamos a ver en siguientes videos. Pero la verdad estamos en un buen momento y es tu última oportunidad para comprar altcoins antes que exploten todas. Así que nada, espero que este video te haya gustado, que te haya aportado conocimiento y que me dejes en los comentarios qué altcoin te gustaría a vos invertir, por qué te gustaría invertir en esa altcoin y qué crees que va a pasar con el mercado cripto en los siguientes meses. Yo espero la verdad una suba bastante potente, así que vamos a ver qué pasa y te dejo con mi análisis de Bitcoin para que entiendas qué es el halving, por qué es tan importante el halving de Bitcoin y para que entiendas un poco más este video. Así que nos vemos en la próxima, manito arriba, compartilo y nos vemos en la siguiente.